Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo Aníbal Pérez. El día de hoy estamos con el autor del libro Hiperenfoque, Gio Fernández. Estaremos hablando de esta habilidad que todos deberíamos de estar practicando y primero conocer para saber cómo se puede sacar provecho de esta habilidad que tenemos a la mano. Recuerden, este es si me estás viendo en el canal de YouTube, y si me estás oyendo en el podcast, recuerda que esta es información que va a ayudar mucho a la vida de las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Entonces, saquemos provecho de esto. Bueno, como les decía, tengo pues el honor de tener conmigo al autor del libro Hiperenfoque, Gio. Es un amigo que ya hemos platicado bastante y me encanta el material que él trae consigo, esta información. Y les comento que Gio está ya por Alemania, entonces, y nosotros estamos transmitiendo desde la ciudad de la música, Nashville, Tennessee. Gio, ¿cómo estás? Hola Aníbal, es un gusto para mí poder estar aquí en esta entrevista. De verdad es un verdadero honor y gracias a Dios estamos bien. Aquí estamos en una ciudad que se llama Gladbach. Pertenece al distrito de Aschaffenburg. Está a unos 65 kilómetros de Frankfurt, más o menos para que te ubiques. Muy bien, ¿no? Pues un par de horas, ¿sí? Tenemos un par como 7 horas de diferencia nada más. Nada más 7 horas. Ok, oye Gio, estaba leyendo tu última obra, el libro de Hiperenfoque, aquí lo tengo conmigo, un librazazazo que vamos a estar platicando un poco de su contenido y cómo sacarle provecho. Entiendo y les comento a todos los que nos están escuchando. Gio, este no es su primer libro. Gio, tú tienes otras obras. ¿Cómo cuántas obras tienes antes de este libro? Eh, en completo son 8 libros, 8 libros hasta Ok, el momento, sí. entonces Estoy estamos, escribiendo 2 libros más. genial. Estamos hablando de que Gio, tú tienes toda una carrera por ser escritor. Tienes esa récord de conocimiento y por eso plasmas tu conocimiento en los libros, para poder compartirlo con los demás. Correcto, Eh, genial. Esa es mi idea, el poder. Esto se desarrolló bastante. No sé si quieres que platique un poquito de esto, pero en el tiempo de la pandemia se proliferó una más porque está a la hora del encierro, pues no tenía opciones de viajar. Yo viajaba mucho dando conferencias y pláticas y talleres, y al no haber la opción de poder viajar, entonces nos dedicamos a escribir y así fue como nació muchos de los libros que están ahorita por ahí. ok, tengo curiosidad. De tantos libros que has escrito, ¿cómo nace la idea de hiperenfoque? Porque, bueno, es prácticamente algo muy exclusivo. Es una Correcto, palabra. ¿De dónde correcto. te nació la idea? ¿De quién fue la inteligencia? ¿Estabas platicando con alguien? O sea, cómo te llegó el rayo? Sí, bueno, precisamente muy curioso es de que al escribir tantos libros en tan poco tiempo, yo mismo empecé a descubrir que estaba bajo, por decirlo así, una concentración, un enfoque que me permitía involucrarme de tal medida de que mi escritura empezaba a cambiar, que eso no sucedió antes. O más bien lo explico de esta forma. Antes de la pandemia escribía, pero la pandemia me dio a mí la oportunidad de descubrir esta habilidad al darme cuenta que, por ejemplo, en la pandemia escribí casi 3 libros, 3 libros escribí y me empecé a preguntar que cómo lo logré. Me noté que mi escritura también cambió, se enriqueció muchísimo y me empecé a dar cuenta de que pasaba horas, porque no lo había notado, pasaba horas sin necesidad de comer,
sin necesidad de levantarme, sin necesidad de ser absolutamente solo hiper enfocado. Y claro, eso lograba avanzar muchísimo en la escritura. Entonces, de esa forma me di cuenta de que estaba bajo, por decirlo así, esta habilidad que no la reconocía en mí. Y entonces empecé a estudiar sobre esto y qué era, y llegué al término de hiperenfoque, que no lo encontramos, al menos yo no lo encontré pues, hasta ahora en ningún libro. Sí hay un libro en inglés que se llama Hyperfocus, creo que se llama. Este, fue la única referencia que encontré y estudiando me di cuenta que esta era una habilidad que muchas veces es confundida con un trastorno que se llama trastorno o las siglas en inglés son TDAH, trastorno de déficit de atención. Y entonces empecé a investigar, pero me empecé a dar cuenta de que el enfoque que se le ha dado siempre ha sido una forma negativa, pero que esta es una habilidad que podemos desarrollar para poder cumplir metas, objetivos en la vida, y fue así donde entonces nació la idea de poder llevar esto, es decir, me encantaría poderlo llevar a las diferentes áreas de la vida de las personas y poderles ayudar para que también logren alcanzar y ser más efectivos. De hecho, le puse el nombre muy atrevido de superpoder, ¿no? El superpoder de la productividad, porque en realidad cuando tú lo practicas y ya lo dominas, realmente se convierte en un superpoder para logros, para alcanzar metas, para desarrollar proyectos, para los negocios, para tu propia relación, infinidad de cosas que vamos a poder hablar seguramente en esta entrevista. Así fue Y como nació la idea de escribir este libro. fíjate qué interesante, cómo una acumulación de cosas te lleva a una sola cosa, ¿no? Exacto. Y es cuando lo descubres. Entonces, mm, eso que acabas de mencionar, quiere decir, si estás haciendo cosas constantemente, que estás ocupado, van a salir nuevas cosas, ¿sí? Todo el tiempo. Caso contrario, que la persona que está echada en el sillón como una papa, pues no va a pasar nada, ¿no? Así Ahora, es, quiero así pensar, es, correcto. quiero pensar el hiperenfoque. Eh, a veces se malentiende o en América Latina se malentiende. ¿Será que el hiperenfoque va aunado a una palabra que se llama obsesión? Eh, Eh, Exactamente, más adelante podríamos hablar sobre eso. Es posible que haya una equivocación de términos, ¿no? Sobre todo es muy correcto lo que dices en Latinoamérica. Esto no se trata de una obsesión. La obsesión ya pasaría a lo que te estoy hablando, de que muchas veces se confunde esto con el déficit atencional, con la hiperactividad, o por ejemplo, los niños que tienen o las personas que tienen autismo, que se concentran en una sola cosa, olvidándose completamente de todo lo externo. Eso se llama ya una obsesión, pero ya eso es un problema que ya se necesita medicación y se necesita atención de un psicólogo o un psiquiatra. Pero esto del hiperenfoque no se trata de una obsesión, se trata de que tú puedas utilizar esto conscientemente y aplicarlo para poder alcanzar tus metas. ok, entonces, a ver, imagínate que quisiera yo empezar a practicar hacer esta práctica, empezar a mejorar esta habilidad. Porque bueno, creo que todos tenemos la habilidad del hiperenfoque, pero nadie sabe cómo empezar a practicarla, por dónde empiezo. Porque tú sabes, empiezas a leer un libro, pasa una persona y ya te distrajo. Pasa un comercial en la tele y ya te distrajo. Alguien dijo algo y ya te distrajo. O sea, no hay concentración real. Entonces, ¿cómo podríamos, platícame un poquito, cómo integras esta habilidad a tu vida? Porque es una cuestión de que no todos la practican.
Sí, correcto. Antes de eso, si me lo permites, me gustaría un poquito definir el término hiperenfoque. Eh, el Dale. hiperenfoque, más que todo, una forma muy sencilla de decirlo es la forma de estar en una concentración extrema que podríamos usar como una herramienta poderosa para poder cumplir, para alcanzar metas que nos dispongamos. Entonces, eso es en énfasis muy rápido el hiperenfoque. Los que quieran saber más de esto, pues adquieren nuestro libro y ahí pueden empaparse muchísimo más. Pero eso es lo más importante. ¿Cómo lo aplico yo a mi vida? Tú dices, lo dices con un ejemplo que es muy veraz, que es que cuando te pones a leer un libro, te suena el teléfono, te tocan la puerta, te acuerdas de algo. Entonces, el hiperenfoque lo que logra hacer es, a través de estrategias que hablo en el libro, es que tú puedas lograr, por ejemplo, vamos a tratar de poner un ejemplo hoy. Eh, en el caso mío, el caso de escribir un libro, se necesita técnicas para poder avanzar de esta forma en que yo lo he conquistado, lo he logrado. Una de ellas es evitar todas las distracciones. Y eso es lo que nos pasa, Aníbal. Nosotros empezamos a hacer un proyecto, empezamos a trabajar, empezamos a hacer un business plan, nos sentamos a escribir o a hacer cualquier cosa y lo que no somos conscientes es de las distracciones que están a nuestro alrededor que nos van a evitar poder llegar y concluir nuestras metas. Entonces, el hiperenfoque va asociado a herramientas, va asociado a este, sistemas que te van a ayudar para que tú logres ese hiperenfoque. Una de ellas podríamos hablar de es cuando te quieras escribir un libro, necesites hacer un reporte para tu jefe, necesites hacer cualquier cosa, o sea, pintar o esculpir, lo que tú estés haciendo, y quieras realizarlo, puedes realizarlo en una forma más rápida, más detallada, cuando te alejas de las distracciones. Hablemos de las más conocidas. El conocido teléfono, ¿no? Cuando quieras realizar una obra o necesitas lograr avanzar en tu trabajo, lo que tienes que hacer es apagar el teléfono, porque constantemente nos están entrando o emails, mensajes, llamadas de teléfono, X cosa que nos están distrayendo. Hablar con la familia, por ejemplo, cuando yo escribo un libro y voy a trabajar ese día, yo me dispongo a trabajar 3, 4, 5 horas. Yo hablo con mi familia cuando estoy aquí en la oficina y les digo, voy a estar encerrado en mi oficina de tal hora a tal hora, al menos de que sea algo fuera del control de la familia, no me interrumpan. Entonces, todas estas cosas que hablo en el libro, que son muchas, son varias más, nos van a ayudar a poder crear ese ambiente, esa cosmovisión o ese ambiente para que puedas lograr enfocarte. Ahora, esto no se consigue en el primer día, esto se necesita una práctica, porque tú puedes quitar todas las distracciones, pero aún tienes la más difícil, que es el parloteo interno. Es ese parloteo que te estás hablando a ti mismo y que podríamos, si tú quieres a bien, podríamos extenderlo ahí, o no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, yo tengo, o sea, como vas platicando, me van surgiendo nuevas dudas. Fíjate, Claro. ahorita que estabas diciendo esto, yo me pongo a pensar, ¿por qué es que no se oye mucho de estabilidad? O sea, ¿por qué no? Porque ni en la escuela, nunca la escuché. Es más, nunca Ujú, escuché ujú. enfoque. Bueno, sí, escuché enfoque, pero en hiperenfoque, hasta que estuve en el mundo de los negocios, ya con los empresarios, hasta entonces empezaron a mencionarlo. Esa es mi pregunta, ¿por qué es que no se oye mucho de estabilidad? Y mi segunda pregunta sería,
¿Este hiperenfoque será para todos o solamente para algunas personas que quieran hacer algo en específico? Platícame un poquito. Sí, empecemos por la última. Claro que el hiperenfoque es para todos, para todas y cualquier edad. Por ejemplo, alguien podría preguntarse, ¿cómo le enseño hiperenfoque a mi hijo? Bueno, hay muchísimas técnicas, entre ellas podríamos hablar sobre enseñar al niño a tener ritmos, por ejemplo, para hacer la tarea. Muchas veces los niños se cansan muy rápido o se distraen con mucha facilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una técnica que se llama la técnica Pomodoro. No sé si has escuchado de ella. La ¿Ok? técnica Pomodoro distribuye el tiempo en 25 minutos, un descanso de 15 y vuelves a comenzar con una rutina de 15 minutos, de 25 minutos. Ahora, para un niño esto puede ser un poco difícil de sostener, pero uno va conociendo a su hijo y va sabiendo. Por ejemplo, estaba hablando hace poco con una señora y me decía, mi hija se distrae con una mosca que pasa por ahí, con cualquier cosa y me cuesta demasiado. Entonces, si yo le digo, concéntrate y luego haz una pausa para devolverla otra vez al lugar donde estaba de concentración, me va a costar muchísimo. Entonces yo le platicaba que, por supuesto, esto es algo que hay que desarrollar. Por ejemplo, si tú le enseñas al niño que vas a hacer la tarea en, en 30 minutos, le distribuyes si es matemática, ciencias y, no sé, cívica, le distribuyes por tiempos lo que va a hacer, dándole una pausa en cada 15, cada 20 minutos. Eso depende de la capacidad de tu hijo de retención y de concentración, y le dejas descansar, luego le vuelves a traer. Al principio va a ser muy difícil, pero cuando el niño va viendo de que salió el resultado, va comprendiendo y va entrando en un rol en el cual tú vas a ver que eso poco a poco va a ir generando un patrón de aprendizaje, un patrón de desarrollo para estudiar, para completar alguna tarea. Entonces, no sé si eso contesta la última pregunta. Y la primera era sobre por qué no se escucha mucho sobre esto. Bueno, volvamos al mismo. Eso ha sido por desconocimiento, porque la mayoría de las personas, de los estudios que hay, siempre se presenta lo negativo, la falta de concentración, eh, que puede ser la parte negativa, pero no se proyecta que dentro de nosotros tenemos la facultad de proyectarnos a un mayor enfoque. Entonces, ha sido falta o desconocimiento, donde muchas personas no se familiarizan, sobre todo con el término, ¿no? Y también otra señal o otra cosa que puede habido eh, afectar ha sido tal vez la falta de difusión. Aunque el hiperenfoque es ampliamente estudiado a través de la psicología y la neurociencia, no se ha llevado a la difusión, no se ha mencionado en diferentes lugares. Pero como tú lo dices bien, en los últimos tiempos ya se ha estado hablando un poquito más sobre esto y se nos hemos dado cuenta de que tenemos esa capacidad, ¿no? Otra cosa que puede estar afectando que no haya mucha difusión y conocimiento sobre esto, quizás es el que hay detrás de esto un estigma del que te hablaba anteriormente, que es el TDAH, ¿no? Que es el trastorno de déficit de atención, que la mayoría de los psicólogos o los psiquiatras lo encierran en eso, ¿no? No se dan cuenta que hay una facultad en el ser humano que sí podemos utilizar por decirlo, don, o no es un don, más bien una habilidad que está innata en el hombre, que es necesario apartarla y sacarla del patrón de todos estos trastornos para darnos cuenta que lo que tenemos de frente de nosotros es un superpoder. Entonces yo pienso que tal vez esos son los factores que están
afectando que no haya mucho conocimiento sobre esto. Por eso hemos escrito esta obra con la intención de que mucha gente pueda darse cuenta de que tiene esta habilidad, que hay que desarrollarla y que puede facilitarnos la vida, puede ayudarte a lograr hacer las cosas en menos tiempo para que tengas más tiempo para otras cosas más. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es de que no importa la edad, tú puedes ya empezar a practicarlo, empezar a aprender esta habilidad. Y siento que primero empezar con con las personas adultas, porque ¿quién les enseña a los niños a crear esta habilidad? Pues empezamos con nosotros. Eh, Otra es quitar la etiqueta de trastorno, porque esta nada más la ocupan los psicólogos. Y Exactamente, cuando un psicólogo dice es que es un trastorno, ya para todos ya está mal. O sea, es exacto. enfermedad y no la quiero tener. A ver, espérame Correcto. tantito. Le quitamos la etiqueta de trastorno y le ponemos hiperenfoque. Entonces, sí he visto que en el mundo empresarial el hiperenfoque se da mucho y sí se practica Ujú, porque hay que estar concentrados en avanzar con ciertos proyectos que hay que sacar sí o sí. Si no hay ujú. hiperenfoque, entonces el proyecto puede tardar 1, 2, 3 años. Exacto, Entonces, también me he dado cuenta que las personas que lo practican son muy criticadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, es que tu obsesión con el trabajo, tu obsesión con el proyecto, estás fuera del rango normal de las demás ujú, ujú, personas. ujú. Pero Sí. yo entiendo que las personas que están fuera del rango normal de las demás personas son son las creativas, son las que crean cosas. Por eso es que hoy tenemos el internet, Exactamente, por eso tenemos esta plataforma, por eso hoy tenemos la habilidad de podernos comunicar por medio de estos sistemas. Si no hubiera existido entonces el hiperenfoque, ¿cómo salimos del rango de la normalidad? Algo que, exactamente. sí, sí, te escucho. Sí, sí, gracias. Yo creo que eso que estás diciendo es muy importante porque sí existe ese extremo donde la gente no reconoce cuando entra en un estado de hiperenfoque y descuida su familia, descuida su propia vida física, descuidas muchísimas cosas y es ahí, enseño en el libro, de cómo nosotros podemos tener técnicas para poderlo usar en una forma específica. Imagínate una lupa, ¿no? Una lupa inmensa, grande, que si tú la proyectas en el sol, esa proyección se proyecta sobre un papel o cualquier cosa y llega a quemar por la concentración de la energía solar que hay en la lupa. Es igualmente así el hiperenfoque. Nosotros debemos usarlo sabiamente en proyectos o en cosas que nos definamos hacer, sacando el tiempo para eso. Por darte un ejemplo, muchas veces nosotros procrastinamos muchísimo las cosas que son importantes. Por darte un ejemplo muy de la actualidad o del día a día. Imagínate que tú tienes que cortar el zacate, no sé si se llama así allá donde tú estás, zacate, pasto o cortar el jardín de tu casa, ¿no? Y tienes la máquina para hacerlo ahí y tú dices, este sábado lo voy a hacer, pero cuando llega ese sábado tienes muchísimas cosas que hacer y te olvidas. Entonces te llevas a una confrontación personal hasta que llegas ese día del yo lo voy a hacer. Llegas al lugar donde tienes guardada la máquina, ¿no? Y cuando vas a encender la luz, te das cuenta que la luz no enciende. Entonces vas y buscas un foco o una bombilla para ponerlo ahí porque no hay luz. Y entonces eso ya te llevan 10 15 minutos mientras lo logras. Y cuando te das cuenta y enciendes la luz, te das cuenta que el piso está mojado y entonces tratas de limpiarlo. Para hacer una historia larga, corta, llega y pasa hora y media y dices al final, no tengo tiempo para cortar ese pedo. Entonces, muchas veces nosotros procrastinamos las cosas porque no sabemos enfocarnos, porque no tenemos la habilidad del enfoque desarrollado en nosotros y solamente divagamos
en las cosas. Entonces, es importante hacer esa diferencia, Aníbal, la diferencia de que nosotros podemos sacar provecho con esta herramienta para cosas específicas, para poder alcanzar metas que posiblemente eran inalcanzables o son muy difíciles o muy complejas o son muy lejanas a nosotros. A través del hiperenfoque podemos lograrlo. No sé si me doy a entender. Fíjate, yo que en el mundo de que yo manejo, que son los small business, cuando empezamos a tocar el tema del hiperenfoque y todo este material que traes, estaba leyendo, yo conecté mucho con ese tema, porque definitivamente nos ayuda bastante a entender por qué el hiperenfoque es tan importante tenerlo en nuestras vidas, ¿sí? Correcto. Dice en tu libro, página 69 para los que están oyendo, hay un concepto que dice, en primer lugar, es importante controlar las distracciones porque pueden afectar seriamente nuestra productividad. Pasamos el día entero haciendo cosas y no avanzamos en nada, porque Exacto. no hay el imperio enfoque. Entonces, yo lo llevé muy de la mano con la gestión del tiempo. Increíblemente, el tiempo es el único recurso que no es renovable. No Así va a es. regresar de nuevo. Si tú no lo aprovechaste, lo perdiste. No hay Así vuelta de hoja. es. Entonces, este material que tú tienes aquí, creo que es muy importante porque vamos a poder aprovechar esos 10 minutos que ahorramos en tiempo por haber sido hiperenfoque. De 10 en 10, de 10 en 10, se convierten en horas y luego en días, que es tiempo que tú puedes designar muy bien a tu familia, a tu pareja, Ujú. a tu actividad de ejercicio, a tu actividad de meditación. No sé, hay muchas tareas que tú dices. Pregunta a los empresarios, oye, ¿tienes tiempo? Nunca tienen tiempo. Pasan ocupados haciendo cosas, Exacto, ¿sí? exacto. ¿Qué dicen? No, estoy bien ocupado. Sí. ¿Qué día nos vemos? Híjole, pues Es no sé. exactamente, Aníbal. Hay estudios que reflejan que, por ejemplo, en una oficina, cuando estás haciendo, por ejemplo, el jefe te da un trabajo para hacer y dices, tienes que terminarlo a las 4 de la tarde, solamente tienes 2, 3 horas para hacerlo, pero cuando te sientas a hacerlo, te tocan la puerta y ya contestas y entonces te distraes. Los estudiosos dicen que para que tú vuelvas otra vez al punto de concentración, vas a necesitar 12 minutos para lograr el mismo estado de concentración. Entonces, quiere decir que si tú estás haciendo un trabajo y no logras concentrarte y tener ese hiperenfoque, lo que va a suceder es que vas a usar la última media hora para correr en un estrés para lograr hacer lo que te han pedido que hagas, el informe que tienes que presentar. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el informe va a ser mediocre, va a ser, no vas a tener tiempo de revisarlo, no vas a tener tiempo de hacerle los arreglos necesarios. ¿Y qué va a hacer? Esto va a afectar tu rendimiento y tu imagen ante la empresa. Entonces, el hiperenfoque es muy importante, sobre todo en el trabajo, para cuando tú estás intentando lograr hacer un trabajo que tú te enfoques y vas a lograr hacer el trabajo más rápido, con una mejor precisión y más profesional. Así que eso te va a ayudar en tu carrera como empresario, como en la oficina, y vas a lograr que tu trabajo sea reconocido. Eso es muy importante. Yo creo que lo estoy visualizando como, ok, si soy entrepreneur, mi enfoque me va a llevar a que mi empresa pueda crecer en ciertos tiempos, porque estamos enfocados. Ujú. Si estoy escalando la escalera corporativa, mi enfoque me va a ayudar a escalar dentro del corporativo. Ahora, ¿qué te parece si platicamos un poco algún ejemplo de las personas que están fuera del trabajo? ¿Cómo les podrían ayudar esta habilidad? No sé, a las mamás, a los papás que están con sus familias. No sé, ¿qué ejemplo podríamos poner? De decir, mira, si tú te
si practicas el hiperenfoque, puede funcionar de esta manera para ti. Ujú. Claro, claro, podríamos hablar sobre la organización personal. El hiperenfoque te ayuda para organizarte, para planificar tu agenda, para planificar tu día cotidiano, para poder repartirlo y ser eficiente. Y lo más hermoso de esto, el que experimenta el hiperenfoque, se da cuenta que cuando logra organizar tu día, por ejemplo, una mamá que tiene que levantarse a las 7 de la mañana, preparar el desayuno, luego organizar a los niños para que se vayan a la escuela y luego sigue con diferentes tareas. Cuando esta mamá logra adquirir la habilidad de hiperenfoque, se va a dar cuenta que va a terminar sus tareas más rápido, con mejor eficiencia y va a quedarle tiempo libre en la tarde para ir a tomar café con sus amigas que no ha podido hacerlo meses de meses de meses. Entonces, podríamos hablar también sobre tal vez el ejercicio físico. Cuando tú estás concentrado y cuando estás en hiperenfoque, tienes tu proyecto personal de desarrollar tu físico, ¿no? Entonces, eso podría también traer un cambio a tu vida cuando tú dices, bueno, los primeros 15 minutos de la mañana los voy a usar para eso. Alguien podría decir que esto sería simplemente organizarse, pero no solamente organizarse. En mi libro yo comparto varios ejemplos de cómo podemos llevar esto a la vida práctica, a la vida diaria, y doy alternativas y herramientas que tú puedes utilizar para valerte de estas cosas, porque no solamente es organización, tú puedes organizar tu tiempo, puedes organizar tu agenda, pero si no sabes concentrarte, si no sabes mantener el foco en lo que estás haciendo, vas a pasar a lo que yo llamo o lo que se llama por ahí el multitasking, ¿no? Que se habla que puedes lograr muchísimas cosas haciéndolo, ¿no? La mamá que está con el teléfono aquí y está con el bebé meciéndolo y con el pie está meciendo el coche para que el niño no se duerma y está ahí haciendo como un pulpo haciendo muchas cosas. Y eso supuestamente le llaman multitasking. Yo en mi libro desmiento que el multitasking existe, porque en realidad el multitasking, tú puedes lograr hacer varias cosas a la vez, pero nunca vas a poder lograr hacerlo bien. Cuando tú te concentras en una sola cosa, tú logras y sacas la luz de lo que estás haciendo, sacas el jugo de lo que estás haciendo y vas a hacer, por eso se llama el superpoder de la productividad, porque la productividad no solamente son números, es producir, producir, sino también es producir buenas cosas, producir cosas con habilidad que puedan transformar tu propia vida y la vida de los demás. Así que otra cosa que nos podríamos hablar en la vida diaria es también en la relajación. Cuando tú meditas, donde sacas tiempo. Hay mucha gente que ha tratado de meditar y calmarse, pero cuando llega el momento, su mente está en otra cosa. El parloteo, lo que le llaman los psicólogos, esa charla, ¿no? Que está en su interior, no les deja, porque cuando sacan el tiempo para relajarse, su mente les asalta diciéndole, ay, no te olvides de llamar a tu mamá o no te olvides que tienes, y entonces no logras. Pero con el hiperenfoque y con las prácticas que yo hablo en mi libro, te va a enseñar a poder apartar esas cosas a un lado y poder concentrarte en lo que quieres alcanzar. Muy bien, me encanta esta parte. Entiendo que no es de un día para otro, pero creo que Exacto, se puede empezar a practicar desde ya y empezar a ver, como tú dices, los resultados. Yo exacto, digo, si practicas esa actividad en el día a día, vas a poder ser más productivo porque vas a terminar las cosas más rápido. Y exacto, por ende, te va a sobrar más tiempo. Ya sabrás qué hacer con ese tiempo extra. exacto. Entonces, oye, yo, dónde te pueden encontrar
nuestros oyentes, tengo aquí una website www.giofernandez.com, ¿Correcto? ¿sí? Sí, ahí pueden contactar conmigo. Pueden contactar también al email geo arroba ideavisualgroup o grupo.com. Ok, Y en la parte de abajo de este video voy a poner el link donde los que están escuchando esta transmisión van a poder conseguir tu libro. genial, Vamos a sí. El poner esa libro parte. pueden conseguirlo en mi página o directamente en Amazon, en la Ok, librería de Amazon. Ujú. entonces sí, vamos a poner esos links y para que los que nos están escuchando tengan el acceso. Si tú no das algunas asesorías, la gente puede contactar contigo o solamente se puede comprar el libro contigo. Sí, directamente en la página hay un formulario. Cualquiera que quiera alguna asesoría, algún coaching, alguna cosa o para invitaciones, para conferencias, todo está ahí en la página de internet que pueden ver todo nuestro material. También hay mucho material que pueden bajar gratuitamente, como audios, meditaciones y diferentes cosas que hemos hecho durante todo este tiempo, que está ahí para que la gente se enriquezca y conozca también de nuestro trabajo. Genial, me encanta, me encanta. Bueno, Gio, te agradezco mucho este tiempo que nos diste para platicar un poco acerca de tu obra. Em, yo me estoy despidiendo, me quiero despedir con alguna frase. ¿Tienes alguna frase matona así que digas, sabes, que esta frase es para tu audiencia? Sí, claro. Mira, hay una frase que me encanta y la voy a leer porque no me la sé de memoria. Es de Napoleón Hill, este autor tremendo de autoayuda, y dice, la concentración es la clave para la realización. Saber cómo enfocar tu mente y dejar de lado las distracciones es esencial para alcanzar tus metas. Napoleón Hill. Te los dejo ahí para todo tu público. Muchas gracias por la invitación, por este tiempo tan maravilloso. La pasé genial, me sentí como en familia y desde ya te doy las gracias. Gracias, Gio. Bueno, yo nos estamos despidiendo. Agradezco mucho tu tiempo y me despido. Soy Aníbal Pérez y nos estamos viendo en una próxima transmisión. Hasta pronto.